Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jocelyn Narváez Pura vida, mi nombre es Manuel Illescas. y somos Frecuencia 506. Estamos muy contentos de compartir con todos ustedes un jueves más. La vida y retomando un poco lo que estábamos hablando anteriormente sobre traer gente talentosa, traer Ujú. gente que ha dedicado su vida al arte, que está desarrollando con fuerza, con pasión, con esmero, eh, aportando al arte, aportando a la creatividad y haciendo cosas maravillosas. Y este es el caso de nuestro invitado de la noche de hoy. Así es, queremos darle la bienvenida a Lucio Barquero. Eso. Muchas gracias por tenerme aquí. Muchísimas gracias a Jocelyn, a Manuel, a Guille, a todos. Y espero que estén súper bien. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. La vida por venir. ¿Por dónde empezamos con Lucio? Todo un gran músico, especialista en el piano, pianista, especialista en composición, en producción musical, ¿correcto? Sí. Cuéntanos un poquito sobre tu carrera. Sí, claro. Yo soy compositor, en primer lugar. Ujú, Sin embargo, toco piano desde los 11 años. ujú, Entonces he estado tocando piano, estudié piano clásico en la Universidad de Costa Rica. También estudié composición musical, ese es mi énfasis. Tengo una licenciatura en composición musical de la UCR. Y también me he desarrollado en la parte de música popular. Entonces, como desde los 13, 14 años toco rock y metal sobre todo, aunque he tocado otros estilos. Me gusta también mucho hacer arreglos, orquestaciones, y actualmente mi trabajo principal es como profesor, ujú, profesor de piano, composición, lectura y teoría musical. ujú. ¿Cómo nace esa pasión por la música desde que eras un niño? Bueno, está curiosa la historia, digamos. En realidad fue a los 6 Ujú, años. Lo que pasa es que eh, yo era un niño muy con mucho potencial y estaba muy inquieto en el kinder y demás, entonces hacía mucho destrozo y le dijeron a mi mamá que mejor me metía a algo, a que me entretuviera con algo, ujú. porque me estaba yendo muy mal en conducta. Eso fue en el kinder, en la escuelita Osejo en la que estaba yo. Y entonces me llevaron a fútbol y no Y me gustó el no. fútbol, nada, los deportes, nada. Ujú, Me llevaron a piano, a la UCR, a cursos libres y me gustó y empecé a aprender de puro oído, porque la lectura musical desde pequeño fue difícil, la verdad. Entonces yo con bastante oído y todavía tengo bastante oído, empecé a aprender y empecé a tocar. Y lo que pasa es que como a los 7 años la lectura musical se volvió más que exigente, yo me ujú, salí, volví como a los 11 12 que empecé a tocar guitarra, ujú, también por cuestiones de que me tenía que ir mejor en la escuela, etcétera. Entonces más bien la música me apoyó a que me fuera mucho mejor en la parte académica. ujú, Entonces cuando empecé con la guitarra popular y a ver los acordes, la menor, si menor, etcétera, el cifrado americano, ujú, empecé a ver que podía acompañar canciones también. Y a partir de acompañar canciones, aprendí con la maestra de la escuela que componía ujú. y empecé a acompañar. Y entonces ya a los 13 ya entré al colegio y a los 13 empecé a improvisar en el piano. eh, Así de pura intuición, la verdad, de puro oído. Y hasta la fecha de hoy la improvisación es para mí de las herramientas más importantes como músico. Entonces más o menos por ahí empezó. Ujú, desde bien chiquitito. Eso es un tema que siempre hablamos, la importancia de la introducción al arte desde pequeñitos, ¿verdad? Independientemente de su músico, poeta, escritor, te impulsa y te ayuda a centrarte, ¿verdad? Que siempre lo conversamos. Sí, es que, de hecho, cuando visitamos festivales, por allá hace unos años atrás, eh, en la regional de La Juela, cuando hicieron el festival ya regional, entonces nos dieron la oportunidad como de ir a acompañarlos, a visitarlos, y se veía la característica de los niños eh, que estaban involucrados en el arte a los niños que no estaban involucrados en el arte, ¿verdad? Otra cosa, o sea, la conducta, la forma de hablar, la forma de expresarse, el
brillo que tenían esos niños, la energía que transmitían, la vibra, o sea, otra cosa. Entonces nosotros nos poníamos a dialogar sobre el peso y la importancia que tienen las artes en la formación de los niños, ¿verdad? Cómo ayudan a potenciar las capacidades, sea que el día de mañana se vayan a dedicar a algo artístico o no, pero si potencian el desarrollo como personas, ¿verdad? De hecho, algo curioso y bastante perjudicial, en realidad, cuando yo estaba en el colegio, es que se empezó a hacer un grupito para ir al Festival de la Creatividad, que es Festival Estudiantil de las Artes, ¿verdad? Y entonces teníamos que ensayar muchas horas y íbamos y tocábamos, empezamos a tocar como música folclórica y canciones y terminamos tocando metal progresivo y Dream Theater. Qué chido. También fue, o sea, había como un montón de talentos ahí y lo que pasa es que algunos papás de esos muchachos decían, no, no puede participar porque está perdiendo la concentración para ir bien en matemáticas, en ciencias, etcétera. Cuando más bien la parte cognitiva se estimula a través de la música, de la creatividad y de las artes. La parte cognitiva, o sea, la inteligencia. Entonces, está comprobado que mucha gente se vuelve más inteligente al dedicarse a la música y así puede aprender otras disciplinas más fácil. Y efectivamente eso, la disciplina, que para mí la palabra clave es la constancia, ¿verdad? Como el agua que atraviesa la roca no por su fuerza, sino por su fluir constante. Entonces, cuando se aprende constancia en un área, es más fácil poder llevarlo a otras áreas. Y Sí. bueno, eso pasó y muchos papás sacaron a los niños de esas actividades del Festival de las Artes y fue bastante perjudicial y se desmotivaron. Hay una característica que tienen en los colegios y en las escuelas es que vos puedes tener un proyecto que estás desarrollando, un proyecto a corto, mediano y largo plazo. Y la gente vos puedes llegar y los llevas a un festival y pasas una etapa y los llevas a otra etapa y los haces crecer. Y cuando terminas, qué sé yo, a nivel de concurso, la participación, te dicen, bueno, ya ahora sí se terminó. Vamos, ahora sí se acaban los ensayos y se termina todo. Y ahí es donde un proceso se viene al suelo, ¿verdad? Sí, es muy ahuevado, la verdad. Y pierde mucho la motivación porque debería tener continuidad. Y algo importante, bueno, yo que mi parte del énfasis es la composición. Para mí todo músico tiene que componer aunque sea un poco. Aunque sea un poquito. No importa el estilo de música que haga. No importa si hace salsa, merengue, reggaetón, black metal, lo que sea. Tiene que saber componer un poco. Porque es aplicar los conocimientos en el acto. Y eso genera una herramienta que no tiene comparación para luego interpretar otras cosas. No importa que no se vaya a dedicar a la música o no, pero es algo que se tiene que implementar desde muy pequeños, no importa el instrumento, no importa el estilo. Qué importante. Bueno, eso reafirma lo que hemos comentado. Lucio, antes comentaste que fuiste a Chile a estudiar. A mí me gustaría saber cómo fue todo ese proceso de estar allá, de estar en otro país, de estar en otra universidad. Sí, claro. Bueno, fue a través de la UCR, un intercambio que hice. En realidad es un programa que estaba ahí como medio muy desconocido y casi ninguno de los estudiantes sabía. Y me dijo un profesor, sí, claro, es que hay convenios con otras universidades. Y yo revisé y había una con Perú, otra con Chile, para ir un semestre. Y entonces esas materias que uno lleva allá, se las convalidan acá. Entonces hablé con el director y me dijo, no, mejor vaya a Chile, que está como más desarrollado a nivel artístico y a nivel académico. Y fui y fue completamente otro mundo, fue como atravesar otra dimensión, ¿verdad? Es que aunque sea Latinoamérica, es una cultura sumamente diferente y además era el invierno, yo nunca había salido de mi casa a vivir a otro lugar. Qué chido. Y era vivir y estudiar. Llevé allá 5 materias. Era una materia de coro, que tenía que convalidar un coro. Composición, música electroacústica, historia de la música en Chile y América. Y mi némesis, solfeo. Lectura musical.
porque en realidad yo tenía que llevar un curso aquí que se llamaba entrenamiento auditivo. Y yo dije, bueno, voy a poner auditivo y avanzado 2, se llama auditivo avanzado 2. Yo, vamos a ver. Y la señora de la oficina, ¿estás seguro que usted tiene nivel? Y yo, sí, yo tengo nivel. Llegué yo y al final de la clase era una profesora colombiana. Y, profesora, yo voy a perder este curso. No tengo nivel. Venga mañana. Yo ya había recibido todos los cursos en Costa Rica, hasta los más avanzados de solfeo. Hice las 6 formaciones musicales del preuniversitario en piano, los 2 universitarios. Y eso se supone que uno ya está listo aquí en Costa Rica. No, allá llegué y era otra cosa, era otro nivel. Y en casi todo era bastante el nivel más alto. Y entonces esa profesora me enseñó el solfeo a través de la armonía, que es algo que me abrió la cabeza a otro nivel. Estudiaba 2 horas diarias, solo de solfeo, y logré pasar. Pero fue complicado. Y bueno, y otras cosas que me puedo referir, como la parte cultural y demás. Pero esos son como los detalles más generales. Qué bonita experiencia. Yo te hago una pregunta curiosa. No sé cómo la puedo plantear. Vos sos un músico clásico. Soy formado clásicamente. Ajá. Entonces, cuando dices mi némesis, solfeo, me dejaste manos arriba. ¿Por qué? ¿Qué ha sido esta vaina de que has tenido, digamos, esa resistencia al solfeo cuando la lectura es tan fuerte en esta área que vos haces? Bueno, lo que pasa es que el nivel allá, estamos hablando de una universidad que está en el ranking más arriba que la Universidad de Costa Rica a nivel latinoamericano. Y es la Universidad Católica de Chile, el nivel es más alto, bastante más alto. Y bueno, la lectura musical es complicada. Hay que sentarse frente a una partitura, a uno le dan una nota en el piano, y hay que cantar afinado a primera vista, con pulso, afinado, bien, y demás, ¿verdad? Que de hecho es algo que uno tiene que tener como muy interiorizado. Entonces no es lo mismo tocar un instrumento bien que saber solfear bien. Hay especialistas en solfeo. Hay profesores de solfeo que se especializan en eso. Y también lo que me pasó a mí es que a veces me resultaba que la formación en solfeo era como, bueno, están estas notas, agárrelas en el aire. Identifique un intervalo porque sí, porque se lo tiene que aprender de memoria. En Chile aprendí que esos intervalos pueden estar en contextos armónicos, de acordes. Entonces esas notas pueden pertenecer a acordes imaginarios y eso hace que el oído se desarrolle de manera armónica, no solamente como notas en el aire como si no tuviera oído absoluto. Y ahí el que no tiene oído absoluto, ¿qué? De ya mamó. No es así. Entonces es un entrenamiento tan duro como entrenar el instrumento o el canto o la dirección o la composición. Huepucha. Qué fuerte. No, lo bonito es esa perspectiva de cambiarte la metodología del aprendizaje. Yo con el solfeo es una guerra. No. No, La verdad es que yo no. Y vieras que a tal punto que en el caso mío, creo que se evolucionó al punto del canto. Digamos, yo no te canto. Más allá si puedo entonar, si puedo afinar, no te canto, ¿entiendes? Yeah. Y solo canto cuando estoy componiendo y que le digo a Dios, mira, esta es la melodía y cántela usted. O si estoy con otra persona, así que, ay, cántala usted. Pero qué curioso, ¿verdad? Verlo desde otra perspectiva que tal vez te soluciona un trauma, ¿verdad? Sí, o lo hace más fuerte. No, todo bien. La verdad, yo estoy muy agradecido. No sé si la profesora Paula Torres lo va a ver, pero mi profesora, directora de orquesta colombiana, que ahora vive creo que en Europa, pero trabajó en Chile. Gran maestra, gran directora de orquesta, también canta música del Renacimiento. Es buenísima. Ella me enseñó, me abrió la mente del solfeo. Qué chiva, me encanta. ¿Qué estás haciendo actualmente? ¿En qué estás trabajando ahorita?
Ok, ahorita estoy principalmente dando clases. Ujú. Entonces, bueno, estuve como 3 años de que no di clases. eh, Efectos de la pandemia, ¿verdad? La pandemia muy Claro. difícil y pasaron cosas ahí complicadas de salud y económicas, ¿verdad? Pero estoy volviendo tiempo completo a la música, Ujú. principalmente dando clases. Entonces tengo mi estudio en mi casa, que nació debido a la pandemia. Entonces, digo, hubieron cosas bastante positivas y estoy trabajando con un par de bandas. Bueno, estoy con Eldengard Ujú. principalmente. Soy músico de planta ya de parte de la alineación principal. Y entonces con ellos vamos a grabar EP muy Ujú. pronto. Y estoy, bueno, ya tengo los teclados preparados. Nada más estoy esperando a que se graben las baterías y el resto de instrumentos. Y estoy con otra banda, pronto espero empezar, pero no voy a mencionar nada porque Ujú. está cocinando. Ok. Entonces, sí. Y dando clases, Das a todas las principalmente. edades. Sí, doy todas las edades. Sí, Ok. sí. ¿Y qué aspectos ves en... Solfeo no. No, no. Yo ya le iba a decir, vieras que quiero que... Sí, que le dé clases de eso. Sí, no, solfeo no. No, 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 sí, de hecho me buscan por Ujú. solfeo, me buscan más por teoría. Es Ujú. curioso porque de los estudiantes que tengo, tres que me vienen a la cabeza, que empezaron esta semana, bueno, el sábado pasado, una es cantante del Ujú. preuniversitario en piano, que está un poquillo atrasada con el solfeo, específicamente. Entonces llegó para que yo la apoyara. Otro estudiante es violinista y él quiere aprender teoría para aprender a improvisar y a componer. Ok. Entonces también. Y otro es un DJ, productor de música electrónica, que también trabaja con artes visuales y demás. Entonces él quiere aprender teoría también. Entonces Ujú. curioso, bastantes de mis alumnos no son pianistas. Me busca Qué más bien chido. gente por composición y por teoría, Ujú. Ujú. ¿verdad? Y eso me gusta más. Es un poco más retador. De hecho, el viernes estoy acordándome que tengo otro estudiante que es productor de música electroacústica y ha trabajado para Dance. Es alguien ya bastante avanzado, si no me equivoco, ¿verdad? Sacó un grado en China en algo Hijo de pucha. producción musical y me está buscando por bases clásicas, si no me equivoco, Ujú. para que le refuerce las bases de la composición clásica. Ok. Bueno, sí, iba a decir sobre eso. Sí, soy formado clásicamente, pero siempre he buscado que las bases clásicas se puedan adaptar como a un músico todoterreno y entonces yo pueda hablar de diferentes estilos. En la música popular, en lo mío es el rock y el metal, pero puedo hablar de otros estilos de música, ¿verdad? Entonces, yo creo que algo bueno de principalmente mi maestro Carlos Castro, gran maestro, ojalá esté escuchándonos y esté viendo el programa, Ujú. él podía hablar tan libremente de música trova revolucionaria de los 60, 70, así como podía hablar de Schoenberg, o podía hablar de Beethoven, o podía hablar de diferentes estilos. Entonces él más bien me impulsó a sacar como ese músico todoterreno Ujú. que pudiera cubrir diferentes estilos. Ujú. ¿Dónde estás ubicado? Soy en Sabana Sur. Ok. Ujú. Es curioso porque toda esa formación de composición y todo, y sabemos que te han albergado mucho grupos de black metal. Es curioso, sí. Cuéntanos un poco sobre eso. Sí, es curioso, es bonito la experiencia. Primero fue Burial Horde. Burial Horde fue como en 2013, 2014. Me contactaron por Facebook y me dijeron, es que vamos a grabar un disco y ocupamos un tecladista. Y yo, no puedo, porque yo estaba enfocado en sacar la carrera, entonces yo estaba enfocado Ujú. en estudiar piano clásico y estudiar Beethoven y Mozart, etcétera, etcétera. Nada de bandas, y de hecho no pertenecía a bandas como por 10 años Ujú. mientras estudiaba. Y entonces, bueno, está bien. Me volvió a contactar y me dijo, es que me han dicho que usted es bueno, bueno, y podemos hablar. Ujú. Y hablamos y llegamos a un acuerdo. Claro, fue un nivel de brete muy grande. Eran Ujú. 12 piezas, muy bien compuestas, excelente trabajo, complejas, y con unas armonías que son muy inusuales a otros estilos de música. Los tipos de acordes que usan, los movimientos de los acordes es diferente.
Entonces me mandaron los Guitar Pro. Yo trabajo, hasta la fecha trabajo en Guitar Pro 5. Tengo el 7 y el 8, pero el 5 lo manejo a ojos cerrados. Y yo dije, bueno, voy a durar 1000 años. Mejor escribo a mano. Y escribí 30 páginas a mano de los teclados. Y yo los estudiaba. De hecho, los estudiaba en piano acústico en la U. Porque pasaba metido en la U, en artes musicales, para ir a grabar. Y entonces grababa. Yo no grabo de memoria. De hecho, yo tengo una memoria espantosa, malísima, porque me acostumbré o me mal acostumbré a leer música. Entonces yo llevaba y grabé de 4 en 4 las piezas. 4 sesiones, bueno, 3 sesiones, grabé 4 piezas, ahí bien matado, la verdad. Me llevé mi teclado, mi Yamaha MM6 y fue excelente. Y quedó bastante bien. El disco se llama A Post-Apocalyptic Landscape de Belial Hort, black metal nacional. Buena música, la verdad. Después me llamó Requiem of Malediction, que es como de las colaboraciones más recientes. Y con Requiem le hice la intro al disco. Y eso sí, tuve total libertad. Ahí hice unas propuestas, ¿verdad? Hice de hecho 2 propuestas para que quedaran como lo más parecido a lo que ellos querían, pero sí tuve bastante libertad para componer, entonces hice algo a mi estilo, ahí también de como un estilo épico, oscuro, con coro, usé 3 coros virtuales de hecho, usé orquesta, usé varias cosas y es como una obertura majestuosa del infierno. Es una cosa así. Y quedó Se súper ocupaba la bien. luz roja ahí entonces. Ajá. Quedó muy bien. Es un gran disco. Gran disco de Satanás Triumphans de Requiem of Maledictions. Y me gustó mucho trabajar con ellos. Viene el próximo disco. Y ahora estoy por empezar con otra banda. Todavía no puedo decir nada porque no se ha cocinado bien todo. Pero es una intro, un interludio para piano y cuerdas de una de las piezas. Una banda también de black metal. Es curioso que músicos de black metal, metal extremo, llamen a un músico clásico, un compositor clásico. Eso es muy raro. Yo creo que, de hecho, es la primera vez que se da en Costa Rica. Bueno, esa es súper interesante. De hecho, el black y cosas como más sinfónicas, más europeas, digamos, no en ningún momento decir, bueno, es que por ser europeos son superiores a lo que se hace en Latinoamérica, sea el metal, sea lo que sea. Pero sí tienen un arraigo más de formación clásica quizás y de apertura a escuchar. Eh, por ejemplo, yo he escuchado 2 sinfónicos de Dimmu Borgir que son una vara Grande, sí. pero bestial, Sí. con orquesta sinfónica y es una vara brutal, 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 o sea, es una maravilla. Sí. Y a escuchar otras vainas que aquí uno todavía se harían impensables, ¿verdad? Por el apoyo, no sé si todavía hay, no tenemos la logística para o no tenemos el dinero o no sé qué no tenemos, pero estamos lejos de llegar a eso, creo yo. Digamos, ya estás vos trabajando en cosas clásicas y fusionadas con el black metal, ¿verdad? Pero todavía hacerlo más grande, yo creo que estamos lejos todavía. Sí, de hecho, se han reunido orquestas y se han reunido bastantes músicos para hacer tributos. Lo que falta es música original. Y no necesariamente tiene que ser una orquesta. De hecho, es algo que intenté en la pandemia, pero estaba súper saturado de trabajo. No lo logré. Con 3 bandas nacionales, mi idea y mi propuesta era hacer arreglos para unas 3, 4 piezas de cada uno y hacer un ensamble. De hecho, un ensamble sobre todo con bronces. Que los bronces se llevan muy bien con las guitarras eléctricas porque es un sonido potente, ¿verdad? Para cuerdas habría que amplificarlas muy bien y habría que tener un montón de cuerdas. Pero si uno tiene un ensamble de vientos como tipo una pequeña banda, ¿verdad? Con banda de metal, con buen sonido, eso sería excelente. Y no se ocupa un montón de recursos.
Y no se ocupan 15 músicos, con 10 músicos se puede lograr. Entonces es una idea. Pero bueno, eso es algo que veremos pronto, que salga, que se muevan las piezas. Pero ojalá lo puedas hacer y lo puedas ejecutar, y de hecho eso es algo que hemos hablado con Joss sobre nuestros proyectos musicales, eh, de intentar acercarnos a las bandas de conciertos municipales, que ahí está esa herramienta. Y algo que vos decías, las ves tocando cumbia, las ves tocando bolero, Ujú. ya es hora de que vayan a más, ¿verdad? A otros géneros, que incursionen a otros estilos, y que pues hay recursos, les están pagando, tienen un salario, todos los encargados. Y por qué no empezar a fusionar con los artistas nacionales o los artistas de cada región o de cada zona, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no la banda de concierto municipal de Alajuela con músicos de Alajuela haciendo música original? La De hecho. banda municipal de San José, pues, y ya no tocando la sonora, ya tocando algo de un compositor de San José, ¿verdad? Sin MRI, ¿verdad? Porque qué bonito escuchar la amplitud de la música, pero es que no hablamos de amplitud musical al no tocar a nuestros artistas, a nuestros compositores. No se puede hablar de ni de crecimiento ni de amplitud musical, ¿verdad? Sí, de hecho, las bandas tienen una apertura y una disposición más fuerte hacia la música popular que las orquestas. Las orquestas son mucho más cerradas. Y también las bandas, no solo que tienen más apertura, sino que tienen más flexibilidad técnica para poder tocar charanga o rock o cumbia o así, que Ujú. una orquesta y que un grupo de violinistas no tiene. Es parte de la formación, es así. O sea, no digo que los violinistas no puedan llegar a tocar mariachi como lo hemos visto, pero es parte de la tradición. Y entonces con las bandas de conciertos la posibilidad es mayor, ¿verdad? Poder hacer música popular. Ujú. A mí, bueno, un paréntesis ahí. Me gustaría saber como qué bandas son tus favoritas, las que te han influenciado. Mm, ok, eso está difícil. Rhapsody, por Ujú, supuesto. Pero Rhapsody, desde que empezaron hasta el 2011, 2012. Hasta el From Chaos to Eternity. Después de eso, ya Rhapsody para mí murió. Porque se pelearon ujú, y la hicieron como en 4 bandas diferentes, con no sé cuántos músicos, ya nadie sabe qué es Rhapsody. ujú, Pero la parte clásica, como la parte clásica de Rhapsody, es para mí genial. Me ha influenciado demasiado ujú, y también me influenció a ser de compositor. Mucho Symphony X también. Symphony X, genial. Son excelentes. De hecho, de mis mayores influencias es Michael Pinella, el tecladista. Em, y me encanta, me fascina y yo le rindo pleitesía a Beethoven. No es una banda, pero es más que ujú, una banda, es una figura ujú, de la historia, Beethoven. ujú, De Beethoven he aprendido, de hecho, una vez en una clase que se llamaba Enfoques Tradicionales de la Educación Musical, un poco aburrida, tenía un profesor que pasaba tirándole basura a la tradición. Como que Beethoven, que la música de los señores europeos, blancos, puros hombres, etcétera, etcétera. Y habló eso durante meses, semanas. Y yo le dije, en un toque, yo ya me harté y le dije, profesor, vieras que yo de Beethoven he aprendido cómo poner un clúster en música contemporánea. Y se quedó como así. Un clúster es poner la mano sobre el piano sin tocar nada. Como un parchón de sonido. ujú, Un parchón de ruido, básicamente. Y entonces yo le dije, sí, profesor, yo de Beethoven, estamos hablando de 1800, he aprendido cómo hacer música contemporánea del día de hoy. Y el profesor se fue por la tangente y no sé qué. Beethoven para mí es maravilloso, ujú, genial, supremo, porque puede ir del lado más oscuro y más infernal
al lado más delicado, tierno y celestial. Y eso es lo que le falta a muchas bandas en general. Porque, como decía mi profesor, hay que tener un rango expresivo grande. Poder decir las cosas más estridentes y más maléficas y oscuras, y poder decir las cosas más profundas de poesía, de amor, de la existencia humana, etc. Entonces creo que por ahí va. Tengo muchas otras bandas favoritas, pero sería Esas son más... las top, Son como las top, sí. Imagínate. No, siempre es un gusto conversar con personas que saben, con personas que le entregan, como en ese caso tuyo, le han entregado su vida a la música. Es eso, es entregar la vida. Alguna vez un finado amigo muy querido, y siempre cito esa frase, él decía que el maestro de ellos, que fue cuando vino la primera oleada, los 80, cuando trajeron la sinfónica, crearon la Sinfónica Juvenil, ¿verdad? Empezaron a formar a esos músicos. Uno de los maestros les decía, un instrumento demanda la vida de un músico, de una persona. Les enseñaba, un instrumento demanda la vida de una persona. Y, pucha, qué profundo. Y es cierto. Qué fuerte. Y claro, la música es súper celosa. Sí. Contanos, que por ahí nos hablan del tiempo. Para ir terminando, contrataciones, ¿para qué te pueden buscar? ¿Cuál es tu contacto? ¿Qué trabajos puedes hacer? ¿Para que no te busquen? Cuéntanos. Sí, claro. Me pueden buscar en Facebook, Instagram, TikTok, especialmente en YouTube, porque es lo que trato como de alimentar más, como Lucio Barquero, con C, B y Q, Lucio Barquero. Y yo, por supuesto, encantado de ayudarles. Lo que más estoy recibiendo ahorita son alumnos de piano, tanto piano popular como clásico, como teclados. Soy más tecladista, o sea, soy formado clásico, pero soy tecladista desde hace más años. Entonces, si quieren ser tecladistas, también se pueden formar conmigo. También alumnos de composición, tanto popular como clásica, orquestación, si quieren aprender a manejar una orquesta sinfónica, yo les puedo enseñar con mucho gusto. Lectura y teoría musical, todo lo que es armonía, solfeo, contrapunto, todo lo que es teoría. Y obviamente mi especialidad es componer, entonces si quisieran que componga música para audiovisuales, estoy terminando de hecho un curso ahorita de música para cine y videojuegos con Daniel Quesada de Berklee College of Music, y entonces estoy tirándome más por ese lado de la música para audiovisuales, cines, series, videojuegos, etcétera, música interactiva y demás. Me gusta mucho hacer arreglos. Si ocupan hacer un arreglo de la pieza que ustedes menos imaginan, para orquesta o para ensamble o para banda o lo que sea, yo puedo hacerlo. Y asesorías también, obviamente. Todo lo que sea asesoría en producción musical, en composición, en piano, etcétera. Y como tecladista, lo podemos conversar también. Okay. Buenísimo. Muchísimas gracias por acompañarnos, por sacar el tiempo para venir, porque yo sé que es largo venir hasta La Juela y a compartir con nosotros tu historia, tu trayectoria. Ha sido muy interesante, muy bonito. Muchísimas gracias a ustedes más bien. Y esperamos que haya una próxima vez, y ojalá la próxima vez podamos cuadrar algo para escucharte. Sí, qué chido. Una especie, se me ocurre una especie, ahí se la dejo tirando Producción. a nuestro productor, querido amigo Guillermo Hernández, alguna especie de mini recital. Qué bonito, sí. Sería invitado. bonito. Sí, producción, claro. De una vez. No, sería muy lindo. Se me ocurre que podría ser muy lindo un pequeño recitalito aquí, con cosas originales, con cosas clásicas. ¿Por qué no? Sí, claro. Chido. Invitado desde ya. Invitado. Muchas gracias. Nada más hay que coordinar. Agarrarnos con Guillermo. querido Guille. Perfecto. Muchísimas gracias a ustedes más bien por el espacio. Con mucho gusto. Ahí estamos fijo en contacto. Y recuerden, nos vemos todos los jueves a partir de las 7 de la noche. Por acá, por Memo TV y Frecuencia 506. Pura vida. Chao.